Bien, esta es la unidad número uno para octavo básico respecto a lo que es Edad Media y Edad Moderna, con conceptos claves, conceptos que vamos a trabajar durante el periodo de clase y que necesito que pongan atención tanto en las guías que aparecen que les acabo de mandar, como en este video que vamos a conversar a continuación. Bien, la materia parte explicando haciendo un contraste o una comparación respecto a los dos periodos de la historia universal, tanto la Edad Media como la Edad Moderna. Bien, la Edad Media nosotros sabemos que es un periodo de la historia que se establece por fechas. La fecha de inicio de la Edad Media parte en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y también tiene una fecha de término que siempre la hemos establecido que es en el año 1492 con el descubrimiento de América. Pero ojo que hay otros historiadores que han comentado que la Edad Media termina en el año 1453 con dos situaciones que ocurren en el mismo año. Uno que es la misma caída del Imperio Romano, pero del lado de Occidente, de Oriente, perdón, que es Constantinopla, su capital, o también con el tema específico que es el descubrimiento de la imprenta por Johannes Gutenberg. Entonces, pueden ser las dos fechas, pero yo principalmente siempre destaco que es el año 1492 con el descubrimiento de América, en el cual termina el periodo de la Edad Media. Bien, cuando empezamos a hablar de la Edad Media, en materia de séptimo, observamos que habían varios aspectos interesantes con la creación de nuevos reinos. Recuérdense que el Imperio Romano se deshace y todo el sector oriente, o perdón, occidente, en este caso cambia y empiezan a crearse pequeños reinos o pueblos que son los llamados los pueblos bárbaros, que invaden estos territorios y crean sus propios reinos. Y de los reinos que nosotros destacamos en clase el año pasado, estuvimos viendo, por ejemplo, el reino de Carlomagno en Francia y parte de Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico por Otón I, o en este caso también el Imperio de los Turcos Otomanos en el sector oriental. Entonces, es destacable eso, que la parte de Europa se empieza a crear estos nuevos reinos y nuevos poderes, en este caso en separación de un imperio con un gran terreno como fue el Imperio Romano. Otro también aspecto importante que nosotros establecimos en el periodo de la Edad Media fue el tema de la preponderancia que tuvo la Iglesia Católica, principalmente porque manejaba casi todos los aspectos sociales y políticos, porque la Iglesia tenía un gran poder y existía casi una obediencia completa por parte de toda la gente que vivía en Europa en los siglos de entre el 6 hasta el 14, hasta el 13, en el cual la Iglesia Católica tenía mucho poder. Y fue tanto el poder que concentraba la Iglesia Católica, tanto en la obediencia de la gente hacia la Iglesia, que desde los mismos reyes que también necesitaban como resolver su poder a través de una divinidad. Y en este caso el poder que le daba a Dios a estos reyes para poder tener posesión y poder frente a la gente. Y esa relación lo ocupó el Papa, principalmente cuando hubo el conflicto de las cruzadas, en el cual el fin final, en este caso, era llegar hasta Jerusalén, que era la capital, en este caso, que estaba en disputa entre los cristianos y los turcos, o en este caso la iglesia musulmana. Entonces, también hablamos respecto a lo que es la Edad Media, respecto al poder que tenía el rey en un principio en un reino y después delegar este poder hasta el señor feudal, que era como una especie de persona de confianza que tenía el rey y que el señor feudal podía tener la posibilidad de tener el poder casi absoluto de un terreno dentro del reino. Y esta relación que empieza a crear principalmente con el vasallo, que era como una especie de súbdito que le cumplía funciones y en este caso el señor feudal le daba también algunos beneficios al vasallo, por ejemplo la protección, un lugar donde poder vivir, entre otras cosas. Entonces es importante destacar que existe una relación constante entre el rey, el señor feudal y el vasallo, que es la parte de la sociedad de la época de la Edad Media. Otra característica importante de la Edad Media que nosotros vimos en clase fue el tema de la migración. Mucha gente vivía en las ciudades y las ciudades ya se empiezan a transformar en ciudades que no son muy seguras para poder vivir. Y entonces emigran al campo, que en este caso nosotros les vamos a llamar el mundo rural, y se establece en este caso un desabastecimiento o principalmente una desaparición de las grandes ciudades de Europa. Entonces eso significa que las ciudades ya no son seguras para poder vivir, la gente emigra al campo para poder sobrevivir y vivir dentro de lo que es más importante, que es la tierra, que es la fuente de la alimentación y la fuente de la riqueza, porque eso también genera mucho dinero, tener muchos territorios en el campo.
Pero esto va a empezar a cambiar, principalmente dentro del periodo del siglo XIV, siglo XV, en el cual va a haber un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad va a generar que se produzca un nuevo cambio en el hombre, y ese cambio del hombre va a ser la Edad Moderna. Que en este caso la Edad Moderna va a destacar varios detalles. Primero que todo, el gran cambio es que el hombre va a volver a la ciudad. Ya no va a sobrevivir del campo, sino que va a volver a la ciudad. Y aquí viene lo más importante, el cambio de la mentalidad. ¿Por qué? Porque principalmente, como les dije anteriormente, la Iglesia Católica y los reyes concentraban todo el poder, tanto pensante como eclesiástico, como político, como económico, y establece el nuevo hombre, el hombre que va a volver a pensar y cambiar su mentalidad, y ese cambio de mentalidad le vamos a dar edad moderna. Dentro de los cambios de la edad moderna, vamos a nombrar a en este caso, dos situaciones, dos conceptos que son claves en la edad moderna y que ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que va a generar un gran cambio en el periodo. El primer gran cambio, el primer gran concepto de la edad moderna es humanismo. Humanismo viene de hombre, es una corriente de pensamiento que es netamente intelectual, o sea, es pensar. Esto nace principalmente en el siglo XIV, en Europa, principalmente en Italia. Y ¿qué es lo que busca el humanismo? Lo que busca el humanismo es transformar al hombre en un ser pensante. ¿Qué significa eso? Ya que vuelve a leer a los pensadores de antaño, a los griegos y a los romanos. ¿Qué significa? En la Edad Media no existía una especie de el hombre pensante, sino que era más de actuar. O sea, era un hombre temeroso. Recordemos que lo dijimos muchas veces, que el hombre tenía mucho miedo de las acciones que uno cometía porque sabía que había como un Dios castigador que estaba presente. Aquí la Edad Moderna hace un cambio muy importante y establece que el hombre tiene que empezar a desarrollarse y empezar a pensar en eso, y si es necesario es volver a lo antiguo, a la Edad Antigua, a los griegos, a los romanos, a empezar a leer filosofía, a leer un poco de derecho, a estudiar un poco más el cuerpo humano. Entonces establece que volver a lo antiguo es bueno. Entonces volver a leer a los griegos, leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a leer a Pitágoras, estudiar sobre la astronomía astronomía. Entonces eso genera que el hombre vuelva a pensar. Entonces ahí viene el humanismo, el hombre que vuelve a utilizar su intelecto en beneficio de todos y no tener el miedo de algo que puede ocurrir más allá. Esto generó una gran revolución. Esto irrumpe en toda Europa principalmente, generando una reflexión sobre todas las cosas. O sea, ¿por qué estuvimos tanto tiempo, o sea, desde el siglo V hasta el siglo XIV, entrampados? Como de hecho nosotros lo dijimos en unas clases anteriores, de que la Edad Media es conocida como la Edad Oscura, que es como el periodo que no ocurrió muchas cosas. Yo igual difiero un poco porque en ese periodo estaban las universidades. Pero los historiadores principalmente siempre han dicho que la Edad Moderna es como volver a la luz, volver a lo antiguo, volver a lo griego, a lo romano, a lo pensante, y eso generaba un cambio firmemente en la sociedad de la época. Entonces, como ejemplo, nosotros podemos dejar que la concepción cambia, o sea, la mentalidad cambia, y en este caso el hombre busca respuesta en lo que era absolutamente sagrado. Por ejemplo, cómo nacen las flores, por qué las estrellas se mueven, por qué el sol genera una potencia de luz, o por qué la luna está siempre en una misma posición. O sea, son preguntas que antiguamente la iglesia siempre establecía que la respuesta era divina, y ahora la edad moderna establece que no, que tiene una respuesta o física o química o astrofísica, o en realidad tiene una respuesta, que es lo más importante, tiene alguna solución y que no es divina. Entonces ese es el humanismo, es generar un cambio. Y dentro de eso también aparece el movimiento que es, yo le llamo siempre en las clases como el primo hermano del humanismo, pero no son como familiares, pero no son lo mismo. Pero porque yo digo lo mismo, porque están en el mismo periodo, funcionan a la par, pero no son absolutamente lo mismo. Y este segundo concepto que es clave que ustedes tienen que manejar, que se llama renacimiento. El Renacimiento, al contrario que el humanismo, que es una corriente de pensamiento intelectual, esta es una corriente artística y cultural. O sea, esto es arte y cultura que se refleja en el humanismo. Por eso son como primos hermanos. No son lo mismo, pero tienen cosas muy similares. ¿Qué lleva a esto? Principalmente lleva a que el hombre va a buscar en el humanismo, principalmente en el humanismo busca una solución o una respuesta
reflejada en el arte, en la cultura. O sea, volver a lo antiguo, pero con reflexiones. Entonces, primero que todo, destacar que el Renacimiento nace en Italia, principalmente en dos ciudades fundamentales. Yo siempre destaco la ciudad de Florencia, porque Florencia es como la cuna del Renacimiento. Y la otra ciudad va a ser Roma, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Pero es importante destacar que el Renacimiento nace en Italia, principalmente en Florencia, entre el siglo XV y el siglo XVI. Ahí está, data el tema del Renacimiento. ¿Y qué es lo que busca principalmente? En el cual el hombre vuelve a ser el centro del interés, lo que dije anteriormente, y no la figura divina. Ojo, la religión no es que desaparezca de un día para otro en este periodo. De hecho, muchos pintores, escultores van a pensar siempre que la Iglesia Católica sigue teniendo el mismo poder que antes, pero no el extremadamente alto, sino que es otra prioridad. Y en este caso la prioridad más importante va a ser el hombre. O sea, el hombre es la figura más importante en los cuadros, lo más importante en la escultura, en la arquitectura, en la música, en la danza. O sea, todas las expresiones del arte van a estar ahora relacionadas con dos figuras, el hombre y la figura divina, pero a la par. No que sea más importante la iglesia y más abajo el hombre. Todo lo contrario, ahora hacer casi de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que busca principalmente el arte? Busca la figura humana, pero como una figura perfecta. El hombre es perfecto. El hombre no tiene como entre comillas falencia y de hecho lo hacen demostrar los renacentistas después con las figuras. Entonces, principalmente, ¿dónde nosotros podemos ver la perfección del cuerpo humano? En la desnudez. Por eso hay escultores que esculpen y pinturas que los pintores hacen principalmente de figuras desnudas. O sea, no hombres con ropa, sino mostrando la musculatura del hueso, de la musculatura del cuerpo, el detalle de los pliegues del cuerpo. Entonces, eso ellos le llaman perfección. Entonces, el hombre vuelve a tener esa perfección y lo fomenta principalmente en el Renacimiento. Bien, el Renacimiento es un aspecto de la pintura que, en el aspecto de la pintura que me gustaría destacar, entrega grandes aportes que antiguamente no estaban relacionados. Por ejemplo, la figura humana vuelve, como dije anteriormente, a tener una importancia importante, valga la redundancia, el paisaje, o sea, no es una persona que está pintada en un cuadro y que no tenga nada atrás, sino que se le da una historia al paisaje que está al fondo de la pintura, a la persona, y también los espacios. O sea, la proporción del cuerpo con el paisaje y el lugar tiene que ser extremadamente cuidadoso. Entonces, los pintores ya no van a hacer pintura por hacer, sino que van a hacer ya con estos detalles. La figura humana, el paisaje de fondo y el espacio donde se va a trabajar. Otro aspecto importante del Renacimiento es, por ejemplo, en la arquitectura, o sea, los edificios que se van a empezar a realizar. Principalmente, antiguamente la arquitectura relacionaba más porte que proporción. Ahora vamos a volver a lo antiguo, que es la arquitectura un equilibrio y la proporción a la vez. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que las iglesias van a tener ahora unas cúpulas que no van a ser tan chicas relacionadas con todo el espacio que tiene una iglesia, sino que va a ser proporcional a eso. O sea, si es una iglesia grande, la cúpula tiene que ser proporcional al espacio que está ubicado. Y eso es muy importante. Y además las cúpulas antiguamente solamente era un espacio semicircular sin ninguna figura. Ahora los pintores van a pintar encima de eso para dar una reflexión de algo. ¿Qué es lo que quieren representar en una cúpula? Y ahí nosotros vamos a ver detalles, por ejemplo, de figuras que están en unas cúpulas. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro tiene una cúpula en la cual está completamente pintada. Entonces, ahí hay detalles importantes que tienen que tener claro, que la arquitectura y el Renacimiento tienen que ver relacionado con las proporcionalidades. Entonces, el Renacimiento, como dije anteriormente, es una corriente artística y cultural de todo aspecto. El Renacimiento, como es un periodo que va con el humanismo, los historiadores lo dividen en dos partes. Uno se llama el 480 y el otro el 580. El 480 o el 400 es una escuela del Renacimiento que nace en la cuna, que es Florencia. Y en este caso, el 580, que es como una evolución del Renacimiento de la Florencia, en este caso cambia de capital, ya no va a ser Florencia, sino que va a ser Roma. Roma es la capital de Italia,
Roma es como, entre comillas, volver a lo que era el imperio antiguo romano, entonces vuelve a tener una importancia, y vuelve a tener una importancia. Y eso lo refleja principalmente en las pinturas, porque los pintores antiguamente hacían cuadros en privado. Ahora no, los cuadros van a empezar a ser públicos, van a ser con cuadros con firma, o sea, dar a conocer que los pintores quieren que sean conocidos por sus obras. Entonces eso es lo que busca el Renacimiento a través de estas dos escuelas, el 480 en Florencia y el 580 en Roma. Y para terminar, vamos a destacar cuadros, vamos a destacar esculturas, vamos a destacar arquitectura y vamos a destacar esculturas y escritores que trabajaron en el periodo del Renacimiento, que es importante que ustedes lo manejen y sepan por lo menos o que lo hayan escuchado. Vamos a partir con arquitectura, principalmente la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es una iglesia, de hecho se le denomina una basílica porque es mucho más grande que una iglesia. Es donde vive el Papa principalmente, es la figura máxima de la iglesia. Ojo, la iglesia no desaparece en este periodo, sigue teniendo importancia, pero el hombre también. Y en este caso tenemos que tener claro que uno de los arquitectos de la Basílica de San Pedro es Bramante, un gran arquitecto de la época. De hecho es revolucionario respecto a la forma de cómo lo estructura, y además tenemos que tener que la cúpula de la Basílica de San Pedro también es hecha por Filippo Brunelleschi, que es también uno de los genios de la arquitectura de la época del Renacimiento. O sea, no cualquiera iba a trabajar en la iglesia o la basílica más importante de la iglesia católica. Entonces, repito, la Basílica de San Pedro es hecha por Bramante y la cúpula es por Filippo Brunelleschi. Luego la escultura también destaca un gran personaje que es Miguel Ángel. Miguel Ángel es un escultor, es pintor también, pero destaca principalmente por sus grandes obras en la escultura. Principalmente tiene una figura que es preciosa, que se llama La Piedad, en el cual se observa la figura de la Virgen María recogiendo el cuerpo de Jesús, descendiendo, cuando ya está descendido en la crucifixión. Entonces la figura, la forma como este hombre hace la escultura es realmente perfecta, es casi realmente, es inimaginable que un hombre pudiera haber llegado a hacer ese tipo de escultura. Eso aparece en la guía, es importante que vean en los detalles, por ejemplo, el rostro de la Virgen María, la figura de los dedos o las manos que tiene Jesús con la crucifixión, el, la forma del cuerpo que tiene la caída del brazo de Jesús, con la forma de la musculatura, la forma de las venas. O sea, esos son realmente detalles importantes que hace la escultura y que destaca del mundo antiguo, de la edad antigua, de los griegos, los romanos. El estudio del cuerpo, en este caso Miguel Ángel, lo trabaja de una forma formidable. Y además las pinturas de Miguel Ángel, como lo dije anteriormente, él es el encargado personalmente de pintar en este caso como una especie de cuadro resumen de la Biblia en la Capilla Sixtina. Entonces, ese es el personaje de Miguel Ángel, tanto en la escultura como en la pintura. Vamos a partir también con la escritura, los literatos, los hombres que escriben. Vamos a destacar a dos personajes muy importantes de la escritura de la época del Renacimiento. Uno es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo escribe un libro formidable que se llama El Príncipe, en el cual él cuenta una historia de cómo una persona tiene que saber gobernar, porque en este momento todavía siguen existiendo reyes, pero él lo explica de una forma más pedagógica, más didáctica, en el cual le enseña a una persona cómo poder ser un buen gobernante y no tener el odio del pueblo, entre comillas. Entonces, muy bueno ese libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y el último es Elogio a la locura, que es de Erasmo de Rotterdam, otro escritor que va a ser como el padre del humanismo, porque en este caso él explica la historia de un hombre y cómo evolucionó de ser un hombre que principalmente pensaba en la iglesia y con la forma de pensar tiene una mirada completamente distinta de lo que él pensaba de la naturaleza, de la vida, y de ahí viene el elogio a la locura, porque es como que lo consideran un loco de la época. Esos son los grandes escritores de la época, anótenlos muy bien: El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. Y por último, nunca hay que dejarlo afuera, nunca hay que dejar afuera en la pintura a un genio, a Leonardo da Vinci. Da Vinci, un pintor, escultor, inventor, estudió la medicina. El hombre era un verdadero genio de la época. Este hombre se dedicaba a estudiar todo lo que él pudiera, él lo estudiaba.
Y por eso fue tan genio, porque descubrió muchas cosas que nosotros en las pinturas lo reflejamos, en la escultura lo reflejamos, en su escrito lo reflejamos. Entonces, él principalmente es el genio, es como el padre del Renacimiento, lo podríamos denominar como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Yo siempre discuto entre los dos, o Leonardo o Miguel Ángel. Leonardo siempre es porque tiene mucho mayores conocimientos, pero Miguel Ángel también tiene sus grandes aportes. Entonces, Leonardo da Vinci tiene cuadros famosísimos como la Gioconda o mal dicho Mona Lisa. También tiene la Última Cena. Tiene cuadros que están en los mejores museos del mundo. Y en este caso destaca eso, la figura humana, destaca los paisajes, destaca el espacio, o sea, y además la perfección de sus cuadros. Bien, eso es un resumen de lo que es Edad Media, que es lo que nosotros vimos el año pasado, con este nuevo pensar que es el hombre moderno, la Edad Moderna. Y cualquier duda o consulta, por favor, verifíquenlo en las guías o en este audio o video. Lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran. Y cualquier duda o consulta, por favor, lo hacen reflejar en mi correo electrónico. Que les vaya muy bien. Gracias.